Y el otro campeonato que estaba yendo el Ecuador básicamente es la elección de la figura del personaje que será el fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado, en una circunstancia compleja, ¿no es cierto?, apremiante por las elecciones seccionales y los líos internos que tiene el propio Consejo de Participación Ciudadana, el retraso que se está dando, los incidentes que se están dando, y hemos invitado para ello a Marcelo Espinel. Marcelo, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo cordial a toda la audiencia. Muchas Gracias gracias por por la tu invitación. paciencia en esta introducción deportiva. Y nada más, quiero enfocarlo en dos ejes. Uno, un poco el papel que juega, ¿no es cierto?, esta Comisión Ciudadana de Veeduría del Proceso, que tú eres vocero. ¿Cómo está viendo el proceso? ¿En qué consiste su trabajo? De alguna manera, si ese trabajo puede garantizar o por lo menos advertir a la ciudadanía de lo que viene pasando, para empezar. Bueno, al inicio del proceso de designación de fiscal que lleva ya unos meses, varias organizaciones de la sociedad civil y universidades, especialmente sus facultades de Derecho, decidimos juntarnos para identificar qué rol podríamos tener frente al proceso de designación de fiscal. En ese sentido, pues, desde estas organizaciones gremiales, sociales y también educativas, decidimos impulsar algo que se llama la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal. Nosotros, por primera vez en la historia de estos concursos, estamos haciendo un concurso paralelo. No es un proceso de veeduría, sino que lo que hacemos es replicar cada una de las fases del proceso de designación de fiscal para lograr lo que tú acabaste de decir, Juan Carlos: alertar a la ciudadanía sobre posibles desvíos que esté teniendo la Comisión Ciudadana de Selección o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al respecto de la designación de fiscal. Ya, perfecto. Entonces, hubo recientemente un nuevo incidente sobre que podría retrasar de nuevo este proceso. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pudimos ver que dentro del proceso de designación, y creo que esto es importante para poder hacer un ejercicio de pedagogía con la ciudadanía, existen dos actores dentro del proceso de selección de fiscal: la Comisión Ciudadana de Selección y, por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro de la Comisión Ciudadana de Selección están representantes de distintas funciones del Estado, pero también representantes de la ciudadanía. Ellos son los que están a cargo del aspecto operativo: identificar quiénes son los postulantes, valorar sus méritos, impulsar el proceso de las pruebas que se le toman a los postulantes. Pero cada uno de los informes, Juan Carlos, que aprueba esta Comisión Ciudadana de Selección, tiene que ser elevado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien, tras aprobar los informes elaborados por la Comisión Ciudadana, es el que decide que avancen o no de una u otra manera las fases del concurso. Y en la última sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, curiosamente, el informe referente a la fase de recalificación de los méritos no fue aprobado. Y esto pues sí llama la atención en relación a cómo venía funcionando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una clara mayoría que estaba avalando lo que hacía la Comisión Ciudadana de Selección. Sin embargo, en esta ocasión ya no fue así. ¿Y hay algún argumento para qué significa que no se avale este informe? Bueno, lo que dijeron los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que se abstuvieron de votar o votaron en contra, es que las calificaciones otorgadas por la Comisión Ciudadana de Selección causan cierta desconfianza. Se ven que hay calificaciones que probablemente no coinciden con las carpetas de los postulantes, que el proceso que utilizó la Comisión Ciudadana de Selección no es del todo transparente ni apegado a la norma, y en ese sentido pues están exigiendo que la Comisión Ciudadana de Selección rinda cuentas al respecto de por qué a ciertos postulantes se les otorgaron más puntos que a otros. Y ustedes, al hacer este seguimiento paralelo, ¿cuál es su postura? ¿Han dado credibilidad a esta postura del Consejo o creen que el Consejo está actuando sobre otro tipo de intereses? No, de hecho nosotros, Juan Carlos, y lo hemos venido alertando desde el inicio del concurso, pues en este caso hemos identificado que la Comisión Ciudadana de Selección dio paso a ciertos postulantes que no deberían continuar en el concurso, así como también pues ha otorgado más puntos a postulantes que también pues sus carpetas no reflejaban este puntaje. Te voy a poner los dos casos más controversiales.
y A que ver, también son mucho más identificables por la ciudadanía. En el caso de José de la Gasca, él presentó una carpeta incompleta. ya. Él, al momento de presentar su postulación, tenía que adjuntar una serie de documentos y hubo un documento que él adjuntó de manera errónea, que en este caso es la declaración de intereses. Este documento, pues, adjuntado por José de la Gasca, no es el que correspondía al concurso, sino que adjuntó un documento que corresponde a otro concurso, y esa es una razón suficiente para que lo tengan que separar del proceso, y la Comisión Ciudadana de Selección no hizo esto. Por el contrario, permitió que continúe. En la misma línea, en el caso del fiscal actual encargado, Carlos Alarcón, él, dentro de su postulación, dentro de su carpeta que fue evaluada, en este Ujú. caso por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, la Comisión Ciudadana de Selección, y es el único caso, Juan Carlos, le otorgó 6.5 puntos adicionales, sin ninguna justificación, dando como resultado que tenga una carpeta de 46,5 sobre 50, cuando realmente su carpeta refleja únicamente 40 puntos como máximo. Entonces, de esta manera, esto pone en evidencia que existe probablemente un mal manejo por parte de la Comisión Ciudadana de Selección sobre la valoración de las carpetas. Y estos son los puntos que han sido cuestionados, tanto por ciertos consejeros de participación ciudadana, así como también por parte de la Comisión Cívica de la cual soy vocero. En este plano, ¿qué corresponde? Es decir, digamos, yo soy el consejo, digo, no te apruebo, ¿qué tendría que hacer la Comisión Ciudadana de Selección? ¿Rever, devolverse, insistir? ¿Hay un reglamento sobre este tipo de situaciones? Bueno, si hay un reglamento, y aquí yo creo que estamos entrando en un bucle que es preocupante, Ajá, porque la fase ya prácticamente fue ejecutada por parte de la Comisión Ciudadana de Selección. ya. No hay mucho que se pueda Ya dio hacer. sus resultados, digamos. Ya dio su resultado. Lo que probablemente debería suceder más bien en este punto es que el Consejo de Participación Ciudadana apruebe este informe y que de esta manera, en la fase de impugnación y de escrutinio público, los individuos que tengan cuestionamientos sobre la calificación de Carlos Alarcón o la presencia de José de la Gasca o cualquier tipo de procedimiento o irregularidad respecto a otro postulante, presenten precisamente estas impugnaciones de cara a que se puedan, dentro de ese proceso, rever el proceso tal cual se ha realizado. Ahora también existe otra alternativa que es preocupante, y es que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana también tiene la facultad de que si considera que no se han cumplido las reglas del concurso, en este caso lo que podrían hacer es declarar que el concurso simplemente ha sido fallido e volver a cero. Y esto pues lo que haría es mantener de todas maneras a Carlos Alarcón en el cargo, pues hasta que el concurso pueda culminar. Claro, que de pronto hay infinitud de posibilidades. Además, si uno piensa mal, por cómo se ha venido actuando la Fiscalía, el Consejo de Participación y la propia Comisión, es muy probable que haya, no se sabe a dónde podemos llegar. Y es la segunda parte de mi inquietud general, Marcelo, que también, por supuesto, Marcelo es subdirector ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien alienta este tipo de procesos de transparencia. Y es, digamos, no sé si has tenido tiempo de leer el proyecto de ley antimafia que se presentó en la Asamblea Nacional, enviado por el Ejecutivo, para hacer varias reformas al Consejo de Participación, pues al Código Penal Integral, que uno de los temas más polémicos tiene que ver con la sanción penal sobre nada más que sospecha de pertenencia a un GDO o a un grupo criminal. Digamos, eso en manos de un fiscal general probo o una fiscal general proba podría incluso obviar los debates y asentarse en que una ley antimafia con estas características podría tener un buen desempeño si es que hay una fiscalía, una institución fuerte. Con lo que está pasando en el concurso, ¿vos crees que es posible que quien quiera que llegue a la Fiscalía General, si es que llega, fruto de este concurso, tendrá el respaldo, la institucionalidad, la legitimidad para afrontar este tipo de desafíos?
Es que ese creo que estás dándole en la punta del ovillo, Juan Carlos. Nosotros no necesitamos únicamente un fiscal que tenga el conocimiento suficiente Ujú, al respecto de toda la práctica penal, sino que necesitamos un sí, fiscal que sea realmente independiente. Independiente, ojo, no solo del poder político, sino también independiente del poder económico de este país e independiente de las mafias del crimen organizado que existen dentro de Ecuador. ujú, Y esto es algo que lamentablemente estamos viendo que el Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión Ciudadana de Selección no nos están dando garantía de aquello. O al ya, menos como ha ido avanzando el concurso por la falta de transparencia, así como también por el irrespeto a la normativa, lo que nos hace creer es que puede existir alguien detrás que tenga algún tipo de interés sobre quién puede ser designado fiscal. Y ahí está el problema. Entonces, cuando tú tienes un aparataje normativo como el que tú comentas, la ley antimafias, que puede ser un instrumento muy fuerte para poder perseguir al crimen organizado, pero el individuo que sea designado fiscal no goza de la independencia suficiente de cualquiera de estos poderes, ese mismo tipo de leyes pueden ser utilizadas para perseguir a individuos que probablemente afecten los intereses de quien puso fiscal en este país. Hay que ver que la fiscalía tiene un rol importantísimo dentro del sistema penal ecuatoriano. Es quien nos ayuda a perseguir los delitos. Delitos que no solo son los que nos afectan a los ciudadanos de a pie, sino también delitos en contra de la administración pública, delitos relacionados al crimen organizado. Y en ese sentido, pues si no tenemos un fiscal que sea del todo independiente, vamos a terminar replicando prácticas que vimos en el pasado, en la cual desde Carondelet, desde una sabatina, se ordenaba qué es lo que tenía que hacer un fiscal, o en la actualidad lo que estamos viendo cuando existe un fiscal que está encargado y que también se está poniendo en duda su independencia por cuál ha sido su postura al respecto de ciertos casos que involucran al gobierno. ahora, claro, de acuerdo, eh, pero nada más no solo está el fiscal, o sea, como figura, sino la fiscalía como tal. Además del consejo, o sea, esto es todo una red, digamos, una estructura institucional más que una red. Es un consejo de la judicatura que haga lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Es una fiscalía general que funcione como institución es una policía judicial, etcétera. Todo un sistema de un país que no tiene, ni siquiera tiene política criminal, ¿no es cierto? Por lo menos conocida, pueda enfrentar estos desafíos tan grandes. O sea, ¿qué se puede prever de una institucionalidad como la fiscalía? O sea, ¿qué es lo que crees que hay que hacer? Digamos que llega en condiciones de laboratorio, llega el mejor o la mejor opción. Va a tener que ser independiente, ya, con las mejores condiciones. ¿Y le vamos a entregar qué a esta persona? Bueno, yo creo que también es parte de lo que tú dices, Juan Carlos. Esto es toda una estructura institucional. Si es que nosotros no tenemos una reforma profunda en el sector justicia, lamentablemente es como que tenemos un auto, pero solo una rueda de las cuatro Uh -huh. funciona. Y el carro en algún momento va a tener que detenerse porque las otras tres ruedas simplemente están averiadas. Entonces, por ejemplo, y aquí hago un paréntesis, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos sido enfáticos en la necesidad de depurar de manera adecuada el sistema de justicia sobre la gran cantidad de jueces y operadores de justicia que pueden estar vinculados a prácticas corruptas, y esto requiere reformar profundamente el sistema de designación, de control disciplinario y de destitución de jueces, que lamentablemente al estar controlado por el Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura que sabemos que siempre termina siendo pues dependiente del gobierno de turno, hace que los jueces sean removidos tanto y en cuanto sean o no pues favorables para el gobierno que esté en funciones. Entonces, ahí tenemos otro de los problemas. Hemos visto, por ejemplo, también problemas dentro del sector justicia al respecto del financiamiento del sector justicia. Tú recordarás, por ejemplo, que hace un par de años atrás, Wilman Terán en su momento había planteado una acción en contra del Estado precisamente para poder garantizar que la justicia cuente con los recursos suficientes. Más allá del personaje que es Wilman Terán, la naturaleza de esta acción y la justificación de esta acción creo que tenía asidero, en el sentido de que la justicia no tiene los recursos suficientes para poder garantizar el servicio público de justicia y por ende el derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a la justicia. Entonces, en ese sentido, si tú tienes problemas de financiamiento, tienes problemas de la designación
y destitución de jueces, el fiscal el día de mañana va a estar de manos atadas por más que sea independiente. Si es que no existe un acuerdo país responsable respecto de la reforma que requiere la justicia, lamentablemente seguiremos poniendo parches en cada uno de sus sectores sin tener una solución definitiva o integral al problema. Claro, pero la figura del fiscal o la fiscal general es fundamental. O sea, digamos que si es una persona reconocida por no solo legal y legítimamente, sino además ante la opinión pública, creo que podría ser hacerlo más fácil, digamos, lo que ya de por sí es difícil. Y pongamos un ejemplo, es decir, el tema de la muerte, probable asesinato de Mónica Silva, la activista polaca, ¿no es cierto?, con pequeñas hijas ecuatorianas, que muere, ¿no es cierto?, en circunstancias muy sospechosas, por decirlo menos, pero que donde se ve la intervención de una autoridad, como es el ministro del Interior, ya dando sentencia en la práctica. O sea, entonces ahí se refleja una falta de institucionalidad, porque además la Fiscalía General no dice nada, no abre la boca cuando interviene una autoridad de esta naturaleza. Entonces, digamos, y tiene que intervenir la Unión Europea, o sea, es lo que más terrible me parece, y el gobierno de Polonia diciendo vamos a vigilar, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el Ecuador como tal, por acción de su justicia o de su injusticia, deja de ser un país serio en el tema de justicia penal. ¿Cómo le ves tú? A ver, dentro de todo el proceso penal que pueda atravesar un posible delito, probablemente la parte más importante para garantizar que no existe impunidad está precisamente en manos de la Fiscalía. Claro. Porque empieza la indagación previa, pasa a una instrucción fiscal y después tiene que realizarse la formulación de cargos. Si es que dentro de esta indagación previa el fiscal, por falta de independencia, en razón de que existe también algún tipo de presión, determina que no hay delito, determina que es necesario archivar la investigación o determina que el delito, entre comillas, no es tan grave, pone en riesgo precisamente la persecución y sanción de ese delito y promueve de una u otra manera impunidad. Hace algún tiempo atrás, desde Fundación CNE Desarrollo, estábamos replicando los datos del World Justice Project, que identifica cuáles son los niveles de vigencia del Estado de Derecho en los países. Lamentablemente, Ecuador está dentro de los países peor puntuados en razón de la impunidad que lamentablemente existe en el Ecuador. Tú traes a la memoria el caso de Mónica Silva y desde la misma fundación habíamos identificado que desde el año 2009 acá, al menos 30 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Ecuador, o al menos es lo que se cree, porque lamentablemente la justicia no ha podido dar con las causas reales, definitivas de cuáles fueron los motivos de estas muertes. ¿En ningún caso? En ninguno de estos casos se ha podido tener ya una sentencia que determine cuáles son los responsables de estas muertes. Entonces, veamos cuál es el nivel de impunidad que existe en el país sobre este sector en específico. Si nos ponemos a ver de toda la cantidad de delitos que se cometen en el país y que también se afecta al ciudadano de pie, el nivel de impunidad hace que los ecuatorianos no confiemos en la justicia, que no confiemos en el sistema penal. Y si para colmo el día de mañana se designa un fiscal que nuevamente va a responder a los intereses políticos, económicos o criminales de este país, lo que pasará es que sigamos en este bucle constante de que lamentablemente el ecuatoriano no se le garantiza su derecho a acceder a una justicia independiente. ¿Qué debe finalmente, Marcelo, qué debe vigilar la ciudadanía? O sea, ustedes hacen su trabajo, lo cual además es muy meritorio que haya en esta situación y en estas condiciones personas profesionales que están pendientes de este tema de muy alto interés público, porque ahí se está jugando el futuro de un país salvaje o no, o sea, un país que hace de la justicia la norma fundamental de su convivencia o no. Entonces, ¿qué debe estar pendiente la ciudadanía? Bueno, nosotros estamos conscientes de que la situación es compleja. El espacio cívico no está garantizado en el país y con espacio cívico me refiero a que los defensores de derechos humanos, los activistas, los periodistas tengan garantizado su trabajo,
Sin embargo, pues de la Comisión Cívica y todos sus integrantes hemos sido claros. Nosotros vamos a seguir otorgando elementos para fomentar el debate público sobre qué es lo que está pasando con el concurso, poner en evidencia posibles irregularidades y no descartamos, Juan Carlos, que durante la fase de escrutinio público, desde la misma Comisión Cívica presentemos impugnaciones cuando consideremos que sea pertinente. Habrá que ver cómo esto se desenvuelve en las siguientes semanas. Sin embargo, pues creo que es importante que se generen espacios como el que tú nos has permitido para que la gente pueda seguirse enterando qué es lo que está pasando con el concurso. Yo creo que cuando dejamos de hablar de estos temas es prácticamente abrirle las puertas a la corrupción, es abrirle las puertas para que aquellos individuos que están haciendo mal las cosas pues no tengan ningún tipo de observación al respecto y que las decisiones que tomen incluso puedan ser mucho más contraproducentes. Hay un tema una situación que me deja preocupado en lo que tú dices, y es que hay que buscar un fiscal independiente, que sea independiente de poderes como el poder político, el poder económico y el poder del crimen organizado. ¿Es tan vulnerable el concurso que puede entrar o filtrarse un fiscal general o una fiscal general vinculado a intereses del crimen organizado? Yo creo que es muy posible y esto es lamentable porque te pongo un escenario hipotético. El día de mañana, Juan Piguave, que está evaluando las carpetas de los postulantes, está evaluando al postulante número 33 y recibe una nota, recibe un mensaje de texto en el cual se le dice al postulante número 33 hay que favorecerlo, en caso contrario su familia esté en riesgo. O un maletín, o también en un maletín puedes recibir una Es nota. probable, cualquiera de los dos, o es un estímulo económico O plata o plomo, como se dice, claro. ¿Y qué está haciendo el Estado para garantizar la seguridad de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección? Para que precisamente ellos puedan tener la independencia suficiente. Entonces, es muy probable que uno de estos intereses puede estar atrás. ¿Y hay ya datos sobre esto? Es decir, ¿haya habido algún tipo de preocupación en la comisión de selección sobre este tipo de temas de seguridad? Por el momento, al menos los comisionados ciudadanos de selección no han comentado nada al respecto de eso. Y pues veámoslo como algo bueno. Yo creo que si es que no se ha hablado del tema es porque probablemente no ha sucedido, o espero que en el caso de que hubiera sucedido, pues hayan tomado los resguardos suficientes. Yo creo que es necesario considerar que los últimos casos a nivel judicial, caso Purga, caso Metástasis, puso en evidencia que existe una penetración del crimen organizado dentro del sector justicia. Entonces, no descartemos que precisamente por cómo está diseñado nuestro sistema penal, nuestro sistema judicial, pues el crimen organizado comprenda que es necesario tener el control de ciertos operadores de justicia para garantizar impunidad. Finalmente, de la final, ¿qué tipo de fiscal requiere el Ecuador? Yo creo que en este punto, e insisto con esto, no es un fiscal que únicamente conozca al teje y maneje del derecho penal, que conozca el teje y maneje también de administración pública, porque va a estar al frente de una institución. Por eso el concurso hace que también tenga conocimientos de administración pública quien quiera ser fiscal, sino que sobre todo sea independiente, Juan Carlos. ¿Y por qué insisto con esto? Hace 10 años nosotros veíamos cómo el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, ordenaba a los fiscales cómo actuar. Y tuvimos incluso de fiscal a un exministro en ese entonces del presidente Rafael Correa como fiscal, como fue Galo Chiriboga. Posteriormente, pues pudimos ver a Diana Salazar en el ejercicio del cargo, del cual también hubo ciertas dudas sobre su independencia en el accionar de ciertos procesos de investigación de los delitos que se cometieron en el país. Actualmente, pues con un fiscal encargado del cual no se ha garantizado su independencia, el riesgo es que precisamente el siguiente fiscal definitivo, sea Carlos Alarcón o sea designado a otra persona, tampoco goce de esta independencia. Sobre todo cuando vemos que lamentablemente las calificaciones y los procesos llevados a cabo por la Comisión Ciudadana de Selección no han sido los correctos. Así que creo que en este punto la independencia es uno de los valores que más debemos exigir dentro de este proceso de designación de fiscal. Listo, Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy clara tu exposición sobre este tema. Esperamos seguir conversando y estamos a la orden en general. Cualquier alerta que pueda
que deba ser conocido por la ciudadanía. Muchísimas gracias, Marcelo. Que tengas un Gracias a lindo ti, día. Juan Carlos. Un excelente día. Gracias también a ustedes por su cordialísima atención a este espacio. Ha sido Marcelo Espinel, subdirector ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y además vocero de la Comisión Ciudadana de Veeduría del proceso de elección del fiscal o de la fiscal general del Estado, señalando